Proseguimos con el tema número 5, el militarismo y la guerra. En la fotografía podemos observar a Modesto Rodas Alvarado, conocido entre el Partido Liberal como el León del Liberalismo. Era el candidato más fuerte después de Ramón Villeda Morales, pero no se le va a permitir acceder al poder. Hablemos entonces de Osvaldo López Arellano, este general que se va a hacer del poder cuando le da golpe de estado a Ramón Villeda Morales. Le van a dejar obviamente instaurado y va a también que tener que exiliar al candidato siguiente, el más fuerte del Partido Liberal, que era Modesto Rodas Alvarado. En el año 71 por fin logra decidir mandar a llamar a elecciones y en esa ocasión queda de presidente Ramón Ernesto Cruz. Sin embargo, siendo Cruz aún del Partido Nacional, no era afín a las finalidades de Osvaldo López Arellano. Por esa razón determina dar un segundo golpe de estado, ¿verdad?, sacando a Cruz después de 18 meses de poder. Y así comienza pues dos periodos presidenciales, uno antes de Ernesto Cruz y uno después de Ernesto Cruz, del año 63 al 71 y del 72 al 75. Es así como comienza la época del militarismo en Honduras. Como dato adicional, Ramón Ernesto Cruz tuvo como candidato contrincante a don Jorge Hueso Arias del Partido Liberal, al cual le va a ganar por un margen de 29.818 votos. Según se dice, un 32% de los liberales no asistieron a votar. Esta es la razón por la cual no pudimos tener a Jorge Hueso Arias como presidente de la República. Es importante destacar que aun cuando Modesto Rodas fuese declarado el león del liberalismo, se conoce hoy en día de que en realidad tenía ideas un poco más de izquierda, ¿verdad?, y de izquierda por el lado del socialismo, razón por la cual Modesto Rodas Alvarado va a ser uno de los principales influyentes durante el tiempo que va a estar gobernando Ramón Villeda Morales, y de alguna manera esta popularidad de ser de izquierda va a dañar también al gobierno de Ramón Villeda. Y esta situación de su postura ideológica está mucho más clara cuando su propia hija, Patricia Rodas Alvarado, quien fue embajadora de Honduras en la época de Manuel Zelaya, ¿verdad?, y que realmente también estuvo muy fuerte en el Partido Liberal antes del golpe, y que después del exilio volvió, ¿verdad?, bueno, de su autoexilio, porque ella misma salió del país y se fue a refugiar, entiendo, a Cuba. Y en Cuba dio algunas declaraciones que esclarecieron en gran medida, ¿verdad?, la postura ideológica no solamente de ella, sino también de su propio padre, Modesto Rodas Alvarado. Patricia Rodas, pues, se incorporó al Partido Liberal debido a que Mer Zelaya, según su propio testimonio, prácticamente la llama para que participe, aun cuando ella declaraba y declaró obviamente en canal de televisión cubana después del golpe de estado de que ella no es de corte liberal sino de corte socialista, y aún así pues el poder que instauró Mer Zelaya atraía a diferentes, dice ella, ideologías, pero más que ideologías, diferentes percepciones de lo que sería la realidad hondureña y diferentes formas de ser en la realidad hondureña. Y de los pocos formados, dice ella, de los pocos, diríamos hoy en día, trasnochados leyendo el socialismo, pues ella es una de las que sí se ha formado en las ideas del socialismo y lo reconoció en un canal cubano. Así que esa cercanía que veíamos en ella para con los líderes del ALBA y sobre todo el líder cubano, el líder también chavista, en este bolivariano, ¿verdad?, Chávez, esta cercanía obviamente dejó muy claro que su tendencia realmente era hacia el socialismo. Y pues quiero pues aconsejarles, si quieren escuchar de sus propias palabras lo que ella dijo en Cuba, pues que entren al video de YouTube, a dos videos, a uno que se llama Patricia Rodas en la mesa redonda en Cuba, y el otro que se llama Patricia Rodas, pensar en socialismo, soberanía y respeto fue posible gracias a Hugo Chávez, para que vean que realmente fue una persona totalmente de izquierda, pero como no había un partido de izquierda fuertemente en aquel momento, pues le tocó incorporarse al Partido Liberal, quizá por la nostalgia de su padre. Pero hoy con el Partido Libertad de Refundación es claro que ya se siente como pez en el agua. Después, esta época del militarismo, al acabar con el liberalismo,
trae como consecuencia las tensiones políticas y como son militares toman decisiones drásticas sin considerar demasiado las consecuencias. Veamos entonces esto que ha sido mal llamada la guerra del fútbol. Aquí se pueden leer algunos titulares de los periódicos. Huye tropa hondureña, se rinden ciudades hondureñas, la Fuerza Armada salvadoreña bombardea Honduras, Honduras confirma avance salvadoreño, tiempos extras, El Salvador venció anoche a Honduras, guerra futbolística, Salvador y Honduras buscan calificación, ¿verdad? Ese es el contexto en el cual se desarrolla también parte de los eventos de la guerra que fue mal llamada guerra de fútbol. Hoy en día se le llama la guerra de las 100 horas. La historia dice que fue por un partido de fútbol que se disputó en México, entre Honduras y El Salvador de clasificación al Mundial. Sin embargo, la razón primordial no fue esa, y veremos cuáles son las causas y también las consecuencias de esta guerra entre Honduras y El Salvador. Dos países que en un momento fueron países hermanos, pero que de alguna manera siempre mantuvieron a lo largo de la federación algunos roces. El testimonio de uno de los jugadores, el famoso Chula Gómez, además de lo que él narra de lo que ocurrió en el partido del 2-1, después que vino otro gol, ¿verdad? Y terminaban perdiendo 3-2, es importante lo que él dice al final de su testimonio. Dice, los combates ya estaban arreglados, el fútbol no provocó esta guerra, esa fue una excusa, ¿verdad? Ese es el testimonio de Rigoberto La Chula Gómez, quien participó en el partido de clasificación. La razón entonces primordial, ¿cuál era? Vamos a ver cuál es la causa de esta famosa guerra. Aquí algunas imágenes, la posición jurídica del país ante la OEA, el clero condena atropellos hondureños, se refiere al clero salvadoreño. ¿Y qué atropellos cometió Honduras? Miren que los hondureños en aquel momento fueron bastante xenófobos, se puede decir, mucha xenofobia, porque habían obviamente campesinos viviendo en Honduras, en territorio hondureño, que tenían años de vivir acá, ¿verdad? Y que de un momento para otro al gobierno se le ocurre hacer una expulsión masiva de campesinos, de entre 100.000 a 300.000 campesinos forzados a dejar sus tierras, ¿verdad? Al parecer solamente 100 se fueron la primera vez, después 60.000 y otros lograron quedarse así bajo, pero una buena parte también va a tener que padecer, ¿verdad?, la persecución. Y pues esta ficha representa de alguna manera el sentimiento de algunos hondureños radicales de aquel momento. Dice, guanaco, si te crees, ¿verdad?, decente, por decencia abandona Honduras. Si eres como la mayoría, ladrón, borracho, vividor, maleante o rufián, no te queremos en Honduras, márchate o espera tu castigo. En Honduras no queremos a los guanacos. Y por súplicas de la OEA, si por súplicas de la OEA, organismo encubridor, agresores, el gobierno acepta a guanacos, el pueblo debe rechazarlos. Es decir, que Honduras se comportó, algunos ciudadanos se comportaron de la manera, pues, muy antipática, el de tener a salvadoreños viviendo acá. Cabe destacar que el término guanaco procede de una costumbre salvadoreña, se supone, de reunirse bajo los árboles de Guanacaste, ¿verdad?, para tomar seguramente decisiones, ¿verdad?, tertulias que hacían, y de ahí procede el nombre de guanacos. La guerra del fútbol. El nombre popular de guerra de fútbol se lo dio erróneamente un periodista de origen polaco llamado Ryszard Kapuscinski en su obra La guerra del fútbol y otros reportajes. Este reportero acuñó entonces la frase con la cual popularmente se conoce, pero que es erróneo llamar, porque la causa, como hemos visto, no fue la guerra del fútbol. La guerra ocurrió del año 1969, ¿verdad?, apenas unos cuantos días, entre el 14 de julio al 18 de julio. Y se alegaron varios altercados en un partido de fútbol, cierto, pero no tiene que ver realmente con las eliminatorias para el Mundial de 1970, sino que la causa primordial fue, como dije, la deportación masiva de granjeros y trabajadores salvadoreños de las tierras hondureñas. Llegan a 10.000 los expulsados, dice el periódico Diario Latino. Veamos entonces la cronología de estos días de guerra. El día lunes 14 de julio, aproximadamente a las 18 horas, 6 de la tarde, la Fuerza Aérea de El Salvador bombardea Tegucigalpa y otras localidades importantes. Además de Tegucigalpa, bombardearon lugares de Choluteca, Comayagua, Copán, ¿verdad? Son 4 localidades donde hubo bombardeos, y sobre todo en Tegucigalpa. El día martes 15 de julio, el ejército de El Salvador avanza
dentro de los departamentos de Cotepeque, Intibucá, Lempira, La Paz, Valle, sin encontrar ningún tipo de resistencia. Aquí aparece el periódico de la prensa gráfica de El Salvador. Las Fuerzas Armadas salvadoreñas bombardean Honduras. El ejército avanza sobre Honduras. El día miércoles 16 de julio inician los contraataques del ejército en los departamentos de Valle y La Paz. El mismo miércoles, el 16 de julio, pues cae Ocotepeque bajo el poder salvadoreño. Vamos a hacer una pequeña comparación de las fuerzas bélicas entre Honduras y El Salvador. Por el lado de El Salvador estaba el general Fidel Sánchez Hernández, por el lado de Honduras estaba el general López Arellano, ambos como presidentes. Ambos tenían una fuerza bélica de infantería alrededor de 5.000 soldados y sin tanques de guerra o artillería, según se constatan en algunas fuentes. Se dice que por el lado de El Salvador tenían 34 pilotos, mientras que en Honduras 20 pilotos. Por el lado de El Salvador tenían 22 aviones y en Honduras 38 aviones. Estos datos son recabados de la famosa obra llamada La Enciclopedia de la Guerra Moderna, desde 1945 al día presente, y está en la página que corresponde a 1969. Alguien me hacía la pregunta, ¿cómo es que en las fotografías de Honduras aparecen los corsarios si estos son aviones de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, lo cierto es que en la obra del coronel Roberto Mendoza Garay, él expone que sí utilizaron corsarios, que habían sido compras, ¿verdad?, y que fueron parte de las adquisiciones que hizo Honduras a Estados Unidos. Y no solamente Honduras, también Guatemala, El Salvador, varios países latinoamericanos le compraron aviones de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos. Esa es la razón por la cual aparecen este tipo de corsarios. Quiero que vean alguna fotografía de los corsarios que estuvieron para esta época. Algunos están en el aeropuerto Toncontín. Esta es la página de Catracho Wings, que también presenta fotografías de estos corsarios. Ahí se pueden ver algunos militares inspeccionando la antigua reliquia. Estos son otros corsarios que aparecen en la página War Drawings, que se dedica a elaborar los diseños de los aviones utilizados en diferentes guerras, y aparece con el sello pues ahí de la Fuerza Armada, Fuerza Aérea Hondureña. Es el F-4U Corsario. Esta es una derivación del 4U, que es el 5N, con el código 606 Tarranás. Este es el Corsario 5P. Este es el 5NL. Estos fueron los aviones que utilizó El Salvador. Utilizaron los Mustang Cavalier, un Mustang Cavalier, ¿verdad? Tuvo 4 Mustang MK2. También utilizó el famoso F-51 Mustang. También Honduras tenía el F-51 Mustang. Esta es una variante del F-4U. Estas son fotografías. Ahí se puede ver la bandera y con el sello que dice FAS, Fuerza Armada, Fuerza Aérea Salvadoreña. También tiene este DC-4M, que es para transporte. Otros aviones también de transporte para paracaidistas. El 17 de julio, siguiendo con los hechos de la guerra, los salvadoreños cantan victoria con 7 ciudades hondureñas tomadas. También, ese mismo día, el famoso capitán Fernando Soto Enríquez derribó 3 aviones salvadoreños él solo. De hecho, lo hizo con este corsario, el F-4U 5N, en la matrícula 609. Y aquí está la fotografía del famoso capitán Fernando Soto, mejor conocido como el Flaco, y tiene pues en su corsario pintados los 3 aviones que derribó. El viernes 18 de julio, la OEA acuerda el cese al fuego, sin embargo El Salvador se niega a retirar las tropas de Honduras. Las noticias de El Salvador eran bastante tristes, ¿verdad? Niño de 4 años muerto a tiros en Honduras, más de 600 muertos en Honduras, mi hijo está en el frente, dice un santaneco, salvadoreños escapan de la Mancha Brava, el electricista muerto ayer a 3 balazos. Ese tipo de noticias son las que giran en torno a los periódicos salvadoreños. Y quiero leer parte del discurso de Fidel Sánchez Hernández,
quien fuera el presidente y general también de la Fuerza Armada salvadoreña para esta guerra. Dice él en una parte: la lucha del pueblo salvadoreño no tiene más que un objetivo: garantizar las personas y bienes de nuestros compatriotas en Honduras. No podíamos permitir, como no lo hubiera permitido ningún gobierno responsable de la tierra, que se masacrara a su pueblo al amparo de una frontera. Arriba, en la parte de la columna segunda, dice: hemos respetado siempre nuestras obligaciones internacionales y sin embargo ahora se nos amenaza con sanciones. No importa, sabemos que no somos agresores y para nosotros vale más nuestro amor a la verdad y nuestro sentido del honor que la opinión momentánea de quienes aún no entienden la nobleza de nuestros propósitos. Nuestra lucha, dice en la parte del tercer párrafo de esa columna, nuestra lucha no es una guerra de conquista, sino una cruzada por la dignidad humana. El salvadoreño humilde perseguido en Honduras es el símbolo de todos los hombres, de todas las minorías acosadas y oprimidas en los cuatro rumbos de la tierra. En este fragmento dice: en pocas semanas hemos regado 2 veces con nuestra sangre el suelo de Honduras, primero con la de las familias campesinas indefensas, después con la de heroicos soldados. No tendría sentido este sacrificio si no alcanzáramos por su medio los derechos por los que estamos luchando. Y el último párrafo que quiero leer, dice él: nosotros defendemos los valores morales de la humanidad y de la civilización. ¿Cómo es posible que un hombre pueda caminar con seguridad por la superficie de la luna y no pueda por su nacionalidad caminar sin peligro por las veredas de Honduras? Interesante el discurso realmente de Fidel Sánchez Hernández, ¿verdad? Si quieren pausarlo para seguir leyendo los fragmentos que no leí, ¿verdad?, lo pueden hacer. El 21 de julio se da el despliegue de paracaidistas del ejército salvadoreño. El sábado 26 de julio todavía persisten las fuerzas de El Salvador en Honduras, por lo cual la OEA se va a consulta en Washington, a una reunión. Por fin comienza el retiro verificado por la OEA el 1 de agosto, ¿verdad?, y los soldados empiezan a dejar las ciudades que habían ocupado. Quiero que vean a partir de este mapa un poco interactivo los 80 kilómetros de invasión que tuvieron los salvadoreños en territorio hondureño. En este caso van a hacer algunos bombardeos mediante fuerza aérea a la zona de Copán, a la zona de Tegucigalpa, varios bombardeos, también a Choluteca y también a Comayagua. Van a llegar hasta esta zona fronteriza, van a llegar exactamente en la zona de Honduras hasta San Rafael de las Mataras, donde actualmente se encuentra un monumento dedicado a los valientes hondureños que impidieron que siguiera la invasión de Honduras. También hay que recordar que entre Ocotepeque y Antiguo Ocotepeque se encuentra también otro monumento que es el famoso Ticante, un soldado dedicado también a los héroes caídos. Ahí en la zona de las Mataras tuvieron que detener y a partir de ahí empezaron ya a relegar las fuerzas y a expulsar las fuerzas y tropas salvadoreñas. Toda esta zona son las zonas más fuertes donde mantuvieron el control por mucho tiempo los salvadoreños. 700 bajas se cuentan por el lado de El Salvador a nivel militar. En el caso de Honduras, 1.200 bajas hondureñas. Respecto a los caídos civiles, se cuentan de 4.000 a 6.000 civiles muertos y más de 15.000 civiles heridos. Lo triste de la guerra es ver estos tipos de escenarios, ciudadanos quizá indefensos, quizá inocentes, tener que padecer obviamente la muerte de los invasores. Y también por el lado de Honduras, pues en la defensa tendrían que obviamente incluso matar a gente que también podría haber sido inocente, y sobre todo a la gente campesina que, según se dice, fueron reprimidas por el gobierno. Aquí hay una fotografía de la Fuerza Armada hondureña, de la Fuerza Aérea. Aquí otra foto de la Fuerza Aérea hondureña. Y los refugiados. Nos cuentan nuestros padres, mi papá es de Antiguo Cotepeque, vivió mucho tiempo en Nuevo Cotepeque y comentó que para la guerra de Honduras y El Salvador les tocó que irse a vivir a Esquipulas. Un tiempo tuvieron que estar durmiendo a la par de la Basílica de Esquipulas, en donde actualmente está el mercado de Esquipulas. Ahí había todo un llano, ¿verdad?, amplio, donde la gente se quedaba a dormir y a acampar. Así les tocó a la intemperie, ¿verdad?, empezar a tratar de dormir en medio del escándalo de los bombardeos y disparos
que incluso se llegaban a escuchar hasta esquipulas, ¿verdad? Por la zona de Ocotepeque, que mantenía un constante enfrentamiento. Es lamentable tener que llegar a estos extremos. Como seres humanos no hemos aprendido todavía que la guerra es una solución. Este es el famoso monumento en Ticante, cercano ya al antiguo Ocotepeque. Y este es el monumento dedicado a los soldados en San Rafael de la Mataras. Antes solamente tenía el arco, después agregaron el soldado. Al final, el general López Arellano terminó con un escándalo. Recibió de las bananeras 1.25 millones de dólares en 1975, con la esperanza de poder bajar los impuestos, y le prometieron incluso el doble. Fue detenido, expulsado por junta militar, ¿verdad? Por golpe militar, liderado por el general Alberto Melgar Castro. Y este escándalo fue conocido como el Banana Gate. Al final se retiró y murió a los 89 años, rodeado de riquezas, porque fue dueño de dos aerolíneas, la LATAM y la famosa SAS, que funcionaron hasta el año 91, la LATAM, y al 94 la SAS. Algo bueno que ha hecho el general López Arellano, pues entiendo que fundó una escuela que actualmente lleva su nombre. Juan Alberto Melgar Castro, pues se queda en el poder aprovechando la coyuntura. En 1975 a 1978 estaría gobernando el país. Medió el conflicto con El Salvador y llegó a firmar tratados de fronteras. Inició las maquileras el 19 de julio del 76 con la ley constitutiva de la zona libre de Puerto Cortés. Puso varias leyes de exportación, de préstamo, de transporte, turismo, hotel, PAN y casinos, universidades particulares y la ley del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola. Al final le dieron también golpe de Estado por orden de las Fuerzas Armadas. Su esposa, la primera dama de la nación, fue doña Nora de Melgar, la cual también quiso participar como candidata a la presidencia por el Partido Nacional de Honduras y llegó a ser alcaldesa de Tegucigalpa. Al final, pues, ella está padeciendo una enfermedad, tiene 78 años. La famosa matanza de los Horcones. En la gestión del gobierno de Melgar Castro se va a generar este famoso escándalo. Este lamentable hecho acabó con la vida de 14 personas, entre ellos 2 sacerdotes. El 25 de junio, en la hacienda del papá de Mel Zelaya, don Manuel Zelaya, fueron asesinadas 14 personas que se dirigían a Tegucigalpa a la marcha del hambre demandando adjudicación de tierras. Entre las víctimas se encuentran sacerdotes, campesinos y mujeres que tras ser ultimados por cuerpos, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas y policiales, al final sus cuerpos fueron lanzados a un pozo de Malacate que está ubicado en la hacienda llamada Los Horcones. En la masacre hubo participación de militares que en ese tiempo controlaban el gobierno al mando del general Juan Alberto Melgar Castro. Este es el centro de Santa Clara, donde se estaban hospedando, y a eso del 24 de junio a las 10 de la mañana fueron sacados. Se supone que llegó un profesor llamado Guillermo a pedirles que desalojaran el lugar, y llegó con algunos agentes del famoso DIN. En la hacienda los torturaron, ¿verdad?, los del DIN, los de la Dirección de Investigación Nacional, y por órdenes del teniente Benjamín Plata, quien dirigía el operativo, también asesinaron a los testigos que habían observado el hecho. Los cuerpos de la víctima fueron lanzados a un pozo de Malacate, mismo que fue dinamitado con el fin de que no quedara rastro de la acción militar. Al final van a ser encontrados culpables 4 personas, 2 militares y 2 civiles, de este crimen en Olancho. Va a ser juzgado como culpable el mayor José Enrique Chinchilla, además el subteniente Benjamín Plata, y los civiles José Manuel Zelaya Ordóñez, el padre de Mel Zelaya, y Carlos Bar, quienes fueron remitidos a la penitenciaría central, pero posteriormente, en 1980, lograron ser liberados por indulto gubernamental. Aquí está la lista de los 14 mártires: el padre Casimiro Cífer, padre Iván Betancourt, Máximo Aguilera, Lincoln Coleman, Bernardo Rivera, Francisco Colindres, Fausto Cruz, Roque Ramón Andrade, Arnulfo Gómez,
Ruth García Mallorquín, María Elena Bolívar, Alejandro Figueroa, Juan Benito Montoya, Óscar Ovidio Ortiz. Y esta cruz se colocó con el nombre de Mártir de Santa Clara y los Horcones con la fecha 25 de junio y fue puesta por el Movimiento Social Cristiano de Honduras. Sin embargo, el odio es muy grande en este país y aun cuando esa cruz recordaba el martirio de estas personas, ¿verdad?, la cruz ha sido destruida. No sé si habrán vuelto a colocar alguna otra cruz en su lugar, pero se supone que dudaría yo que pusieran otra, sabiendo que hay gente que está implicada en querer hacer olvidar este hecho en la historia hondureña. Y no podemos olvidar porque son 14 compatriotas, así como no se pueden olvidar tampoco las personas que murieron en la marcha del 2017. El 25 de junio se celebran, pues, como el día, obviamente, de la muerte de estos hermanos, y se les recuerda como los mártires de Santa Clara y los Horcones. Al final, Policarpo Paz García llega a la presidencia, se establece la Junta Militar de 1978 a 1980, luego queda como presidente de la República el 25 de julio de 1980, firma el Tratado de Paz con El Salvador por fin, convocó a elecciones en 1982 y va a quedar como candidato y como presidente de la República de Honduras el candidato del Partido Liberal, don Roberto Suazo Córdoba. Por este hecho, a Policarpo Paz García se le recuerda de alguna manera como el prócer de la democracia hondureña, porque sin este cambio de llamar a elecciones, ¿verdad?, y el hecho de separar ya por fin el poder militar del ejecutivo, no se habría podido restaurar en parte la democracia, ¿verdad? Y después venimos a esta etapa que llamaremos la etapa de democratización, que será el siguiente tema que vamos a tratar.